Saludos a todos. En esta ocasión quiero hablarles sobre el protoboard y algunos consejos acerca de su uso. Primero conozcamos un poco acerca de esta herramienta de trabajo. A simple vista podemos llegar a observar que tiene varias celdas. Es lo que más resalta en este dispositivo. Pero lo siguiente que llega a resaltar son estas líneas o estas franjas de colores rojo y azul. Esto nos sirve de guía para saber que estas filas superiores como inferiores están conectadas de manera horizontal. Tienen conexión entre cada celda desde un extremo hasta un punto central. En este caso mi protoboard tiene una separación, aquí tiene una separación demarcada por una línea o por una marca W, o creo que es M desde este punto de vista. Es por eso que yo le puse un puente para que llegue a tener una conexión desde un extremo hasta el otro extremo. Existen protoboards que no necesitan de este puente, ya que tienen una conexión de extremo a extremo, pero asimismo la conexión de esta con la fila de abajo no está conectada, por lo cual son líneas paralelas, son conexiones paralelas, no están conectadas unas con la otra. Por eso es que aquí nos tiene una marca como rojo y azul como referencia para utilizar positivo y negativo. Lo mismo pasa con la parte inferior. La parte central, la cual tiene más celdas, tiene dos separaciones, tanto la parte central superior y la parte central inferior. Esta parte está conformada con celdas agrupadas en columnas. Cada columna tiene 5 conexiones o está conformada por 5 celdas. Estas 5 celdas están separadas de las celdas de al lado, y asimismo las celdas superiores están separadas por las celdas inferiores por esta línea que los llega a dividir. Esta línea que los llega a dividir tiene el espacio ideal para llegar a conectar circuitos integrados, ya que llegan a caber de esta manera y así tener tanto las conexiones de un lado del circuito con los otros con el otro lado de las conexiones del circuito. Ahora que ya conocemos un poco más sobre este dispositivo, quiero hablarles sobre algunos consejos a tener en cuenta. El primero estaría en los componentes que se llegan a comprar en la tienda, ya que algunos suelen llegar a tener pines más largos que otros. Al tener pines más largos y se los quiere llegar a utilizar en el protoboard, estos llegan hasta un tope, el cual ya no permiten que el segundo pin se llegue a conectar, por lo cual quedaría flotando. Así que una opción para esto sería llegar a cortar el pin que está de sobra y tener a ambos iguales. Pero así como yo estoy agarrando en este momento este componente, se puede llegar a dar algunas vueltas o algunos giros inesperados, y como este es un componente que tiene polaridad, pues puede llegar a estar conectado en una polaridad equivocada o errónea. Por más que tenga una marca, ya lo vieron, yo lo manejo de esta manera, entonces es difícil ver así cuál es el positivo y el negativo. O lo que yo suelo hacer es doblar un poco el pin de este para que ambos estén a la altura y pueda llegar a conectarse de manera correcta. Aunque tenga un espacio más largo que puede llegar a implicar algún corte, muchos de los componentes que se llegan a utilizar en el protoboard siempre tienen una saliente más grande, no son exactos a una posición. Continuando con el tema de los pines, otro de los componentes que suele llegar a manipularse es el transistor, ya que al tener unos pines que están muy cerca, igual se puede llegar a optar por doblarlos un poco, pero lo más recomendable sería dejarlos en la posición en la que se encuentra para no separarlos tanto, ya que al separarlos tiene más riesgo de moverse, y como la base es un poco frágil, esta puede llegar a quebrarse, y cuando se quebra el pin en algún transistor, dependiendo del pin y del transistor, este puede llegar a ser inútil. Digo de algunos porque algunos transistores llegan a tener una conexión extra que llega a ser el colector, así que si por alguna razón se llegase a perder el pin del centro, que es el colector, aún se puede llegar a conectar este como si fuera el colector. Otro consejo en cuanto a componentes y el protoboard es el uso del relé, ya que si bien llegan a conseguirse este tipo de relés que llegan a tener 5 pines, la posición en la cual se encuentran los pines por lo menos superiores, ya que son 3, no llegan a encajar o coincidir con ninguna parte del protoboard, así que algunos suelen optar por doblarlo, pero como tienen pines muy cortos, incluso no llega a ser un buen contacto, así que no es una de las opciones más recomendables. En este caso se podría optar por algunos casos. El primero sería llegar a soldarle algunos pines o algunos cables para que llegue a conectarse al protoboard y así llegar a tener una conexión más segura. Otra de las opciones que se puede llegar a tener con un relé de este tipo es que si se tiene un poco de tiempo y conocimiento sobre diseño de circuitos, se puede llegar a crear o a diseñar un módulo el cual se puede llegar a conectar de manera externa el módulo con el protoboard, y así de esta manera no tener que estar estirando cables y tener una conexión más segura. Otra de las opciones también sería llegar a conseguir unos relés que tengan la compatibilidad de pines para el protoboard. En este caso tiene la separación
ideal como la que tienen los circuitos integrados. Así se lo puede llegar a conectar en el centro del protoboard. El siguiente consejo viene por parte de los puentes. Como hace un momento acabo de mostrar, este tipo de puentes se suele utilizar entre módulos y el protoboard, pero también se presentan los casos en los cuales se utilizan circuitos integrados que necesitan la conexión entre un pin y el pin de al lado, y de esta manera, al tener este tipo de conexiones en este tipo de circuitos con este tipo de cables, se llega a hacer una maraña de puentes y que no nos permiten observar con detalle dónde puede estar el error en algún tipo de conexión o en alguna falla que presente nuestro circuito. Por lo que lo más recomendable sería utilizar puentes de tipo alambre, bien se consiguen estos en los cables de red, y utilizarlos en el protoboard para tener una conexión un poco más limpia y de esta manera no estar alborotando tanto la visibilidad del circuito. Ahora, continuando con el tema de los cables, también se llegan a utilizar algunos cables de tipo hilos o que tienen varios hilos para conectarlos en el protoboard, pero al tener varios hilos estos no son muy fuertes, por lo cual al llegar a conectarlos a veces se doblan o alguno de sus hilos se llega a separar de entorchado que se hace, y estos hilos sueltos pueden llegar a hacer un corte con los circuitos que se tengan al lado. Así que al momento de utilizar este tipo de cables es mejor llegar a soldarlos, aparte de que ya se tendría un poco más de rigidez al momento de trabajarlo en el circuito, y también se evitaría el riesgo de tener alguno de los hilos sueltos que haga contacto con alguna conexión de al lado. Si bien este tipo de cables incluso pueden llegar a ser un poco más gruesos, que no pueden llegar a caber en el protoboard, está la opción de utilizar algunas borneras o unos bornes y conectarlo al protoboard. Así, de esta manera se lo puede llegar a asegurar el cable y tener una conexión más limpia y más segura con el componente externo que se llegue a conectar con este cable. El siguiente punto que quiero llegar a tomar es el de los circuitos integrados, ya que estos se suelen llegar a presentar en distintas formas. La cantidad de pines de estos tampoco suelen llegar a coincidir con la separación de celdas que tienen el protoboard, y asimismo la separación de pines que existe entre una fila y otra tampoco son muy coincidentes, por lo cual al optar por doblarlos o separarlos y que ingresen, se puede llegar a tener el mismo riesgo de quebrarlo. Así que lo mismo que sugerí o que sugiero con el relé sería llegar a soldarle algunos cables que permitan la conexión con el protoboard. De esta manera podemos llegar a tener una conexión más segura, evitando que se quiebren los pines. Y como algunos casos llegan a ser amplificadores, entonces también el uso de las borneras para llegar a conectar cables a parlantes más grandes. Aprovechando que estoy tocando el tema de audio, en algunos casos se tiene como fuente algún dispositivo que tiene algunos plugs, y este tipo de conexiones no se pueden realizar en el protoboard. He visto situaciones en las cuales se conectan unos cables, o bueno, se los amarra alrededor y se los conecta al protoboard. Yo a veces solamente para pruebas sé colocar dos cables sueltos, se coloca algún cable y sé presionarlo para ver si existe algún contacto, pero esto no es seguro. Así que lo más recomendable sería utilizar algún conector externo, en este caso creo que se le llama plugs hembra, para poder llegar a conectarlo. Pero como estos tampoco llegan a tener una posición de pines que sean compatibles con el protoboard, como ya lo mostré anteriormente, lo más recomendable sería utilizar algunos puentes y así tener una conexión más segura y más limpia al momento de trabajar con el protoboard. Y ahora, para terminar con los consejos, quiero hablar sobre los microcontroladores, ya que me ha tocado trabajar con los microcontroladores PIC que tienen 40 pines. Algo que me ocurría, digo antes porque ahora ya tengo distintas técnicas, es que requería solamente probar algunos componentes, algunos escasos componentes en el protoboard, pero como se requiere de sacarlo, o requería yo de sacarlo para volver a regrabarlo y volver a colocarlo, me ocurría que por las prisas lo colocaba bien posiciones más alejadas o simplemente por una posición equivocada. Al tener varios pines, entonces se hace toda una confusión. Un consejo en estos casos sería colocar tal vez algún cable como guía, como bandera, para que indiquen dónde es el pin 1, así que cuando se los llegue a sacar y se lo llegue a colocar de nuevo, entonces no se cometa este error. Ahora, continuando con los consejos, ya que estoy tocando el tema de microcontroladores,
Ahora ya cambié de tipo de técnica de grabado, entonces lo que hago es grabar por medio de bootloader o un microcontrolador un poco más compacto. Mis pruebas ya son más pequeñas, por lo cual este circuito está conectado con unos cables puente. Están muy apegados al protoboard porque no lo voy a cambiar, no los voy a sacar y no, digamos que no voy a tener que renovar el circuito. Lo único que renuevo es los componentes que están a su lado o que voy a utilizar después, por lo que se puede llegar a optar por esto: conectar unos cables muy apegados al protoboard para que tengan también un poco más de estética y permitan la libre manipulación de los puentes externos o de los puentes que llega a colocar después. No digo que sea lo más recomendable, pero sería una opción en el caso de que no se llegue a mover o a manipular algún componente. Continuando con los microcontroladores, también existen algunos módulos que los diseñan para que puedan llegar a coincidir con las celdas del protoboard. Incluso si tuviéramos solamente una de estas celdas de conexión, es suficiente como para que podamos llegar a hacer un puente con otra celda y así tener más conexiones. Pero para llegar a tener un poco más de espacio, algunos llegan a optar a separarlo o a colocarlo a un extremo, dejando más celdas libres para su uso, ya que los pines que se encuentran en un costado no son muy necesarios. Pero yo recomendaría mejor dejarlo en un punto céntrico, así se evita tener algún problema al momento de dejarlo suelto, ya que se llegarían a manipular mal algunos de los pines y corre el riesgo de quebrarse. Otro de los componentes con los que me gusta trabajar es el SP8266, pero como presenta pines muy juntos, entonces no se lo puede llegar a utilizar en el espacio de los circuitos integrados. Y al colocarlos en las mismas columnas en donde puede llegar a encajar, como mencioné anteriormente, cada 5 de estas celdas en cada columna está unido, por lo cual al colocarlo de esta manera llegaría a ser un corte entre dos de sus pines, así que no es recomendable utilizarlo directamente en el protoboard. Lo más recomendable sería utilizar algún conector que permita la conexión entre el módulo. Ahora, si también existen algunos módulos de microcontroladores que presentan algunos pines en posiciones irregulares, se los puede llegar a colocar de una manera en la cual sí llegan a coincidir con el protoboard, como es mi caso del Attini 85. Aquí tiene 3 pines para la alimentación, pero yo solamente estoy utilizando 2, que son de GND y 5 voltios, para que lleguen a coincidir con las filas de alimentación y así dejar a los otros pines de conexión o los pines de su GPIO en una posición en la cual encajen tanto fila de alimentación con las columnas de conexión del protoboard. Eso fue todo por este video. Sé que pareció un poco largo y algo extenso por la cantidad de componentes que utilizo, pero quiero utilizar más que todo este video como referencia para los siguientes videos que llegue a grabar, ya que estoy utilizando microcontroladores, algunos otros componentes como resistencias, transistores, y siempre llegan a surgir errores o alguna pregunta o alguna consulta, así que este video es más como video de referencia cuando se presenta algún problema. Sé que no pude llegar también a tocar todos los puntos que llegan a ocurrir al momento de manejar el protoboard, pero espero que les sea de utilidad a muchos y gracias por ver el video.